Muy buenos días para todos. Mi nombre es Pablo Andrea Pauencia. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la educación como construcción social. Todas estas ideas enfocadas desde los diferentes autores que hemos visto durante este módulo de desarrollo sociopolítico, autores que nos ayudan a comprender los desafíos de la educación actual. Bueno, para el desarrollo de la educación actual, el mayor desafío no es solamente la tecnología, sino formar ciudadanos con un pensamiento crítico que sean capaces de comprender y transformar su realidad. Bueno, ¿a qué nos conlleva esta reflexión? Esto nos invita a pensar que educar hoy va mucho más allá de enseñar unos simples contenidos. Hoy vivimos en una sociedad donde los estudiantes reciben información desde múltiples espacios. Tenemos la familia, las redes sociales, los medios de comunicación, inclusive la inteligencia artificial. Todos estos aspectos han venido a formar parte de nuestra realidad cotidiana. Por eso es importante que hoy analicemos cómo algunos de estos autores, a pesar que son del siglo pasado, han venido a dejar huella dentro del desarrollo en la educación colombiana, dejando siempre una perspectiva de tipo sociopolítica, mostrando que en la actualidad la escuela sigue siendo fundamental, claro que sí, pero que no es el único lugar donde los estudiantes siguen construyendo su conocimiento. Bueno, en primer lugar, comencemos con este autor que se llama Alfred Schulz. Este es un filósofo y sociólogo austriaco. Es considerado el fundador de la fenomenología social. Bueno, básicamente su principal interés fue comprender cómo las personas interpretan el mundo a partir de sus experiencias cotidianas. Él decía que, bueno, que todos sus pensamientos han sido influenciados por Edmund Husserl y Max Weber. Él explicó que pues la realidad tiene el mismo significado, no va a tener el mismo significado para todas las personas, porque cada individuo vive desde sus experiencias y desde su estilo de vida diferente. Bueno, entonces podemos decir que según Alfred Schulz, los individuos viven la realidad desde su vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Significa que todas las personas aprenden y van construyendo sus ideas a partir de lo que viven en su día a día. Entonces, no solo de los libros, sino también de sus experiencias y de sus relaciones y de sus problemas reales, los estudiantes van adquiriendo todas estas experiencias. Se puede decir que el estudiante como sujeto social, ¿por qué se enfoca desde esta perspectiva? Porque cada estudiante llega al aula con su propia historia, su cultura, su forma de ver el mundo, y por eso no todos aprenden igual y sus vivencias influyen en cómo entienden lo que se les enseña. Inclusive esto pasa a ser significativo, hay temas que son relevantes o no relevantes dependiendo desde su historia personal. Es muy importante realizar una crítica al currículum de Colombia porque se nos pide que nosotros evaluemos a los estudiantes de forma individual, tomando en cuenta la realidad de cada estudiante, pero el currículo oficial muchas veces se presenta como algo uniforme, no se consideran las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, un estudiante de Norte de Santander vive realidades distintas a uno que vive en Bogotá. Y por otro sentido, a, año a año a los estudiantes de los grados superiores se le aplican unas pruebas que se llaman las pruebas saber. Estas pruebas son de tipo estandarizadas, tienden a invisibilizar las diferencias que presenta cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, esto va a generar una crítica sobre si se evalúa de una forma pertinente y con equidad. Entonces, este filósofo, ¿cómo viene a aportar a, a la educación colombiana? Entonces, es reconocer que en Colombia existen diferencias sociales, culturales y territoriales. Y esto va a generar realmente, esto realmente va a ser transformador. ¿Por qué? Porque cada individuo es totalmente diferente dependiendo de su contexto. Entonces, es importante que la educación de Colombia evalúe si esos DBAs y si esas pruebas de calidad que se están aplicando realmente están siendo justas y equitativas dependiendo de las condiciones de cada uno de los individuos. Esto nos genera una oportunidad para que nosotros podamos identificar las brechas y fortalecer también un pensamiento crítico. Entonces, todas estas estrategias van a permitir vincular la evaluación
con la vida cotidiana y también van a construir ciudadanía y un pensamiento crítico en cada uno de estos estudiantes. Por su parte, hay otro autor que también me llamó muchísimo la atención. Bueno, básicamente son dos autores que son Berger y Luckmann. Ellos, ¿quiénes fueron? Pues en primer lugar encontramos a Peter L. Berger y a Thomas Luckmann. Estos fueron también dos sociólogos que se preguntaron algo muy sencillo, pero también muy importante para nosotros en esta época. Cómo aprendemos qué está bien o qué está mal? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos en la sociedad? Ellos básicamente en el año de 1966 escribieron un libro que se llama La construcción social de la realidad y esta obra generó un cambio en la forma de entender la sociedad. Ellos decían que la realidad no nace con nosotros, sino que es algo que nosotros vamos aprendiendo dependiendo de las experiencias que vamos viviendo con otras personas. Bueno, entonces en esa construcción de la realidad, Berger y Luhmann explican que todo este proceso ocurre en tres momentos. Las personas van creando sus costumbres. Esto significa que, por ejemplo, un profesor eh, coloca ciertas normas y decide cómo es la manera en que, por ejemplo, un estudiante debe saludar. Entonces, eso es algo que el estudiante va aprendiendo en ese proceso de socialización con sus demás compañeros. La siguiente sería que esas costumbres se van a repetir. Entonces, cada año, día a día, esas costumbres, los estudiantes siguen repitiendo lo mismo. Entonces, llega un punto en que ya nadie pregunta por qué se debe hacer y simplemente ya lo hace y lo incorpora y lo hace parte de su rutina. Luego, esa rutina se convierte en una norma. Después de muchos años, todos creen que así debe ser. Entonces, esas costumbres pasan a formar parte de su realidad social y es algo que ya incorporó a su rutina diaria. Entonces, podemos decir que la escuela y la socialización, entonces, esto es el proceso en el cual todas las personas aprenden esos valores, las normas, las formas de convivir dentro de una sociedad. Durante muchos años sabemos que la familia y la escuela fueron los principales espacios donde ocurría todo este tipo de aprendizajes, pero ¿qué sucede hoy? En la actualidad ya podemos decir que tenemos otros espacios en los cuales también van a adquirir ese conocimiento, las redes sociales, el internet, las plataformas digitales, y los creadores de contenido, inclusive la inteligencia artificial. Entonces los estudiantes van a recibir toda esa información desde muchos lugares, no solamente va a ser desde el aula y no solamente va a ser el docente que va a impartir ese conocimiento. Por su parte, la relación con la educación, el docente ya no consiste únicamente en transmitir toda esa información, ahora también debe orientar a los estudiantes para analizar, interpretar, evaluar y generar un pensamiento crítico. Todo esto también va a acceder el estudiante desde los medios digitales, el estudiante puede acceder a toda esta información. Entonces debemos saber que la educación debe transformarse. Si la sociedad cambia, la educación también debe cambiar. Entonces no se puede quedar estática en el tiempo, porque vivimos una realidad totalmente diferente en donde la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Eso va a modificar nuestra forma de aprender, de comunicarnos, de acceder a los conocimientos. Inclusive las redes sociales, las plataformas educativas y la inteligencia artificial ya forman parte de nuestra vida cotidiana y eso también transforma la manera en que los estudiantes construyen su conocimiento. Podemos decir entonces que ya la relación con la educación, enfocada desde la perspectiva de estos dos sociólogos, convierten que estas nuevas herramientas también deben influenciar en la participación de la construcción de la realidad social. Por eso, en la actualidad debemos decir que la escuela no se puede limitar solamente a enseñar una serie de contenidos y no solamente es enseñar a manejar estas herramientas tecnológicas, sino que también todos esos pensamientos deben ser incorporados de una manera crítica, responsable y ética. Por su parte también debemos tomar en cuenta que lastimosamente en Colombia tenemos una brecha social muy grande. Entonces, estos pensamientos de Berber y Luckmann, si lo adaptamos a nuestra realidad social, podemos decir que nuestra realidad no es igual en todas las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo enfocamos desde el punto de la tecnología, cada individuo va a construir su visión de mundo según las condiciones en las que vive. Entonces,
En educación, ¿esto qué significa? Que no todos los estudiantes van a tener las mismas oportunidades para aprender. Mientras algunos cuentan con computadores, con internet, incluso con el apoyo de familias, otros viven en zonas rurales donde el acceso a la tecnología es básicamente limitado. Estas diferencias generan dificultades en los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, el compromiso es ofrecer oportunidades que van a permitir que el aprendizaje sea para todos, pero también debemos reconocer que en la actualidad existen muchas diferencias de las realidades y que cada uno de los estudiantes vive en una realidad totalmente diferente dependiendo del contexto en el cual se desarrolla. Entonces, es importante promover una educación que sea de tipo inclusiva y equitativa. Por su parte, ya para concluir el tema, podemos decir que dentro de las conclusiones de estos dos autores que me llamaron muchísimo la atención, la educación no ocurre únicamente en el aula, que todo este proceso se construye también fuera de la escuela. Tomemos en cuenta que esto es corresponsabilidad, escuela, padres de familia, sociedad, y debemos incluir ahora las herramientas tecnológicas. Por su parte, podemos decir que el contexto social, cultural y tecnológico también va a influir en el aprendizaje, porque cada persona es un individuo y la sociedad, la cultura e inclusive el acceso a todas estas tecnologías van a permitir que desarrollemos nuestros pensamientos. Schutz puede decir que el aprendizaje eh, se basa dentro de las experiencias cotidianas, entonces este aprendizaje depende del entorno donde viven los estudiantes, de su entorno económico, la cultura, las costumbres, el acceso al Internet, el acceso a las redes sociales. Todo esto permite que existen importantes diferencias entre las zonas rurales y urbanas. También hablando acerca de Berber y Blumman, podemos enfocarnos que estos dos autores van a interpretar la realidad a partir de las experiencias que viven diariamente, o sea, lo que domina el mundo de la vida. Podemos decir que esta perspectiva del aprendizaje tiene mayor sentido cuando parte de las vivencias de cada uno de los estudiantes y los problemas reales de cada uno de los entornos, y que el contexto y la educación también debe adaptarse a todas estas realidades. Es importante decir que el docente del siglo XXI ya es mediador, orientador y formador de ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que manejamos totalmente todo este conocimiento e información. Los chicos pueden acceder a través de todas estas herramientas tecnológicas, acceder a este conocimiento. Y podemos decir que el desafío para Colombia es construir una educación democrática, inclusiva y contextualizada, pues adaptándose a las realidades y al contexto de cada uno de los chicos y de los estudiantes. Muchísimas gracias. Esto es todo mi aporte con relación a estos dos autores. Muchas gracias.